del capítulo 3, metodología. ¿Ok? Y en la metodología nosotros vamos a ver cómo es que vamos a realizar nuestra investigación, qué tipo de investigación es la que vamos a realizar. Vamos a elaborar también nuestros instrumentos y vamos a decir cómo es que vamos a elegir nosotros nuestra muestra. ¿Ok? Entonces el capítulo 3 se llama metodología. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, en primer lugar, es decir el tipo de investigación que nosotros vamos a trabajar. ¿Quién me apoya a leer, por favor, esta diapositiva? Yo, maestro. Adelante, Aldo. 3.1. Tipo de investigación. En este apartado, el estudiante deberá definir cuál es el tipo de investigación al cual pertenece su estudio. Para la redacción de tesis, deberá definir investigación según el método de estudio de las variables. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esto, que es el tipo de investigación. Y entonces, los tipos de investigación, según su finalidad, vamos a tener que van a ser dos: teórica, básica o pura, con el mismo nombre las conocemos, o aplicada. Leemos, por favor, Aldo. Claro. Tipos de investigación según su finalidad. Teórica, básica o pura. Se fundamenta en un argumento teórico y su intención fundamental consiste en desarrollar una teoría, extender, corregir o verificar el conocimiento mediante el descubrimiento de amplias divulgaciones o principios. Este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin específico e inmediato. Aplicada. Tiene como finalidad la solución de problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario. Muy bien, muchas gracias, Aldo. Y Sí. entonces nosotros tenemos que recordar, Aurora, que usted para trabajar su tema de investigación partió ¿de qué? De identificar un qué. Regresamos a lo de los círculos, cuando trabajamos los círculos. Una dimensión, maestro. Ajá, las dimensiones, acuérdense que son las ¿A un que están problema? alrededor. Un problema, exactamente. Nosotros partimos de un problema, ¿sí o no? Sí. Entonces, si nosotros ya dijimos que partimos de un problema, ¿usted qué es lo que busca en buscar ese problema? Al final de su trabajo de investigación, ¿qué busca? La solución. La solución, exactamente. Entonces, ya teniendo ese apartado, ¿su investigación es teórica o es aplicada? Aplicada. Aplicada, muy bien. ¿Por qué? Porque usted busca solucionar un problema práctico, ¿sí o no? Sí, maestro. ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Entonces nos vamos a ir acá. Vamos a irnos. Vamos a poner capítulo 3, metodología. ¿Sí? Y pasamos al 3.1. Y el 3.1, ¿cómo se llama? Tipo de investigación. Y entonces vamos a ponerle tipo de investigación. Bajamos. Y vamos a irnos acá. Ya se abrió esta cosa. Déjenme que se cierre. Espérenme. Vamos a irnos acá. (3.1) tipo de investigación. Y entonces, a ver, vamos a poner el tipo de estudio, el tipo de investigación, según la finalidad de la investigación. Vamos a abrir el Word.
el tipo de estudio según su finalidad de la presente investigación es aplicada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a decir por qué es aplicada? Coma, ya que tiene como finalidad la solución de problemas prácticos. ¿Ok? Punto y seguido. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario. Y así empezamos a redactar ya nuestro capítulo 3. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, maestro. Sí, muy bien, pero todavía nos falta más de ver el tipo de investigación que tenemos. Ahora, Lupita, ayúdame a leer, por favor. Sí, maestro. Tipos de investigación según el método de estudio de las variables cuantitativas. En este tipo de investigaciones, el interés del investigador es medir las variables y expresar los resultados de la medición en valores numéricos. Estas investigaciones hacen uso de la estadística inferencial como instrumento para realizar la medición. En estos estudios, el investigador no está interesado en la medición de las variables, sino en la interpretación de las mismas y apreciar las diversas categorías en las cuales se puede descomponer en concordancia con el nombre y se enfocan principalmente en el análisis de variables cualitativas. Muy bien, gracias, Lupita, muy amable. Entonces, ahora voy a ver con Lisbeth. ¿Sí, sí puede hablar bien? ¿El micrófono se oye? Sí, Sí, muy bien, Lisbeth. Entonces, ya dijimos que nosotros sí vamos a utilizar la estadística, ¿sí o no? Para comprobar nuestras hipótesis y las sí. vamos a medir. Entonces, tenemos que decir que nuestra investigación sí es Cuantitativas. cuantitativa, porque vamos a medir las variables, ¿ok? Pero recordando también nosotros el esquema de los dibujos, ¿sí? El de los círculos, hicimos esto. Diversas categorías, ¿ok? Usted tomó la principal causa del problema y se convirtió en la variable independiente, ¿sí o no? Ah, sí, Pero no dejó de lado otras causas, tomó otras 3 causas. Y entonces, esas son otras categorías. Y esas se convirtieron en dimensiones. ¿Queda ajá, claro? sí, Entonces, acá tenemos también, y también las está interpretando, las va a interpretar. Tanto es que usted en su marco teórico tiene contenido de las variables y de las dimensiones, ¿sí o no? sí, ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en nuestro estudio de maestría, del grado de maestría, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Entonces, si nosotros tenemos que va a ser cuantitativa y cualitativa, nuestra investigación será de tipo, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podríamos llamar, jóvenes? Le podemos llamar mixta, ¿ok? Es mixta, porque incluye la parte cuantitativa y la parte cualitativa, ¿ok? Y entonces vamos a empezar a redactar también acá. Ustedes me dicen si va quedando claro o no, jóvenes, ¿eh?
Es que esto... Vamos a irnos acá. El tipo de estudio. ¿Según qué? Según el método de estudio de las variables. El método de estudio de las variables es mixto. ¿Cómo? Ya que incorpora una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Punto y seguido. Voy a ponerle acá. Y vamos a escribir. La investigación se vuelve cuantitativa ya que se medirán las variables y expresará los resultados de la medición en valores numéricos. Coma. Acá vamos a poner, hará uso de la estadística inferencial como instrumento para realizar la medición. Punto y seguido. Tiene su apartado cualitativo por el hecho de que se interpretan las variables y aprecia las diversas categorías en las cuales se puede descomponer. ¿Sí? Y entonces, así empieza a redactarse ya nuestro apartado 3.1. Lo único que nos faltará será citar al autor metodológico, pero eso ahorita lo vamos a ver. Las variables, aquí me falta una S, se vuelve ¿sí? Y lo ponemos de esta manera. Y entonces vamos a ver una posible redacción. Y Carlos, por favor, leemos. Claro. Ejemplos de redacción del tipo de investigación para estudios correlacionales. Respetando los criterios expuestos de Hernández, Fernández y Baptista, 2010, según su finalidad, la investigación es de ese tipo aplicada, ya que se modificará la variable dependiente por medio de la aplicación de la variable independiente, buscando con ello aportar a la solución de la realidad problemática. Asimismo, según el método de estudio de las variables, la investigación es de tipo cuantitativa, ya que la prueba de hipótesis se realizará por medio de la estadística inferencial cruzando los puntajes y calculando el coeficiente de correcta elección. Muy bien. Entonces, hay dos maneras de redactarlo. ¿Sí? Esto lo vamos a copiar acá. Copiamos.
Y nos venimos acá. Vamos a irnos acá. Muy bien, y ahí ya tendríamos redactado esto. O la otra es que ustedes puedan copiar esto tal cual. Se puede copiar esto tal cual. Y lo colocan también en este apartado. Bien. Ok, entonces aquí vamos a ponerle redacción 2, o aquí le podemos poner redacción 1. Ustedes van a elegir la que mejor les convenga. Ahora, esta parte de la redacción ustedes la pueden cambiar, ¿ok? Pero siempre es claro tener al autor metodológico, que es Hernández, Fernández y Bautista, y que tengamos cómo va a ser nuestra investigación según su finalidad y según el tipo de estudio de las variables. ¿Queda claro, jóvenes, cómo se redacta el apartado 3.1? Requiero saber si hay alguna duda, por favor. ¿Hay alguna duda? No, Por maestro. mi parte no. ¿No? No, Muy ninguna. bien, gracias. Entonces ahorita, en lo que yo voy a estar guardando el video, de ahorita que nos marque el tiempo, ustedes ya van a empezar a redactar el 3.1. ¿Queda claro? Sí, maestro. Sí, muy bien. Y Sí. entonces vamos a pasar ahora al 3.2, alcance de la investigación. Vamos a ponerle acá. 3.2, alcance de la investigación. Y ahora aquí nos vamos a regresar a la plantilla que ustedes ya habían utilizado, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta que nuestra investigación es correlacional. ¿Se acuerdan cuando empleamos la tablita que decía investigación correlacional? Determinar la relación o correlación existente entre variable 1 y variable 2 y poníamos ya la... ¿cómo le podemos decir? La determinación, tanto temporal como espacial y la muestra. Entonces, tengo que empezarles a decir que el alcance de la investigación hay 4 alcances, ¿ok? Pero vamos a empezar a leer. ¿Quién gusta leer, por favor, esta diapositiva? Leo. Adelante, 3.2. Candelaria. Sí. Alcance de la investigación. En este subtítulo, el estudiante deberá determinar cuál es el alcance o nivel de su investigación. Se realiza en función de profundidad, complejidad y número de variables que puede tener una investigación. Existen 4 niveles o alcances de investigación. Exploratorio. Implica investigaciones de carácter provisional en cuanto se realiza para tener un primer conocimiento de la situación donde se puede realizar una investigación posterior. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objeto de estudio consiste en examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Descriptivo. Es propio del estudio que tiene como objetivo central la descripción de los fenómenos. Se sitúa en un primer nivel de conocimiento científico. Utiliza métodos descriptivos como la observación. La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Correlacional. Es propio de investigaciones que tienen como propósito conocer la relación que existe entre 2 o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular.
Explicativo. Considera investigaciones cuyo objeto es la aplicación de los fenómenos y el estudio de sus relaciones causa-efecto para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en la dinámica de aquellos. Muchas gracias, Candelaria, muy amable. De nada. Entonces, miren, aquí tenemos el exploratorio. Nosotros o nuestros temas ya han sido estudiados y acuérdense, lo que le va a dar el toque nuevo es el enfoque que nosotros le daremos. Pero ustedes ya tienen un marco teórico y en el cual vieron antecedentes de su investigación. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, pasa en medicina, ¿no? Cuando se descubre una nueva vacuna, ¿no? O cómo curar, por ejemplo, ahorita que pasó lo del COVID, era exploratoria en esas investigaciones porque nunca se había enfrentado a esa situación y era exploratorio decir cómo se puede curar, ¿no? O cómo se puede prevenir. Entonces era parte exploratoria. Después tenemos las investigaciones descriptivas y tenemos que decir que estas investigaciones en sí se dedican a describir los fenómenos, ¿ok? En estos dos supuestos no se encuentra nuestra investigación. Nuestra investigación se encontrará de tipo correlacional. ¿Por qué? Porque vamos a explicar la relación que existirá entre dos conceptos. Y ustedes tienen sus conceptos, variable dependiente y variable independiente y aparte las dimensiones. ¿Ok? En un contexto particular, ya ahí pusieron en la asociación tal, en los contribuyentes tales, ¿ok? Entonces, en un contexto particular. Y explicativo habíamos dicho tampoco, porque explica las dinámicas que existirían. Entonces nosotros queremos ver cómo influye una variable independiente en la variable dependiente y ver si hay una correlación y a partir de ahí proponer una solución o una mejora para evitar ese problema que se nos está presentando. Y entonces vamos a ver cómo se realiza la redacción. Por favor, Candelaria, ayúdame a leer esta diapositiva. Ok. Ejemplo de redacción de alcance de investigación. Conforme a lo referido por Fernández y Baptista 2010, la presente investigación es de alcance explicativo, puesto que tiene por propósito hallar una relación de explicación o casualidad entre las variables de estudio. Muy bien, entonces nos damos cuenta que se copia lo dicho por Hernández, Fernández y Baptista que está acá. Y entonces vamos a empezar nosotros copiamos esto, miren. Copiamos y nos venimos acá y pegamos. Es de alcance, nosotros habíamos dicho que era de alcance correlacional, ¿sí o no? Ahora tenemos que decir por qué es correlacional. Ahora permítanme que esto cargue porque se traba. ¿Ok? Vamos acá. Ponemos acá. Es de alcance correlacional, ya que tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. ¿Ok? Y de esta manera estará redactado nuestro alcance de la investigación. ¿Queda claro, jóvenes, cómo se va a redactar el apartado 3.2? Sí, maestro, ¿hay un mínimo o un máximo o tiene que ser específicamente los renglones que nos están dando como ejemplo? No, no hay mínimo ni máximo, pero en sí, en este apartado, el manual es muy, digamos, es muy ligero, si se están dando cuenta, es muy práctico, ¿no? Ya lo tenemos y nada más lo adaptamos a nuestra investigación. Si tú quieres seguir escribiendo más o buscar otro autor metodológico, está bien que lo haga.
Si no, puede guiarse por lo de Sampieri, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, maestro. Gracias. Muy bien. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta que tengan? Carlos, no le escuché. Creo que habló. No, ninguno, maestro. Ah, muy bien. Gracias. Entonces, si ya no hay dudas, vamos a pasar al apartado 3. Y el apartado 3 dice diseño de la investigación. Y entonces vamos a ir acá. 3.3, diseño de la investigación. ¿Okay? ¿Me apoya a leer, por favor, Carlos? 3.3. Diseño de la investigación. En este apartado, el estudiante debe mencionar cuál es el diseño que posee su investigación y presentar el esquema del mismo. Debe utilizar nomenclatura científica en la cual la variable dependiente se expresa como Y y la variable independiente como X y la muestra como M. El diseño de investigación se puede definir como una estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. Sirve como instrumento de dirección y restricción para el investigador. Se convierte como un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar el estudio. Muy bien, gracias. Entonces aquí empezamos a utilizar un apartado de la lógica simbólica, ¿ok? Donde ya dijimos que vamos a tener una variable dependiente que se expresa como Y y una variable independiente que se expresa como X. Y entonces, si ustedes ya se dieron cuenta, miren, entonces aquí está una investigación novometódica y aquí está el descriptivo simple. Eso no nos interesa ver en este apartado, pues ustedes lo pueden ir checando con más calma. Descriptivo comparativo, tampoco se ubica ahí nuestra investigación. Diseño correlacional es lo que a nosotros nos interesa, porque ahí se ubica nuestra investigación. Leemos, Carlos, por favor. Diseño correlacional. Examina la relación o asociación entre dos o más variables en la misma unidad de investigación o sujetos de estudio. Muy bien. Su esquema. Miren, aquí está el esquema, donde M va a ser la muestra. La observación, O1 de la observación de la variable 1, O2, observación de la variable 2 y relación de las variables de estudio. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Ya vimos, véanlo bien, y lo primero que vamos a hacer es copiar este esquema en nuestro Word. Y entonces vamos a tener acá que M va a ser la muestra, pero por acá voy a tener que poner O1. Aquí voy a tener que poner la R. Y más abajo voy a tener que poner la O2. Bien. Ya lo estamos copiando ahí. Y venimos y ahora vamos a colocar unas líneas. ¿Dónde están? Acá. Okay. Tenemos que colocar otra línea. ¿Ok? Ya ahí están nuestras líneas.
Y ahora después viene que nosotros digamos, donde M o 1 o 2 y R. ¿Sale? Vamos a poner qué significa cada una. Entonces vamos a ponerle donde. Voy a tomar el ejemplo de Carlos. ¿Te parece, Carlos? Sí, claro. ¿Sí? Muy bien. Nada más déjame minimizar esto. Donde M es, ahora dime por favor, tu muestra. Vete de una vez a lo de los problemas, los objetivos y las hipótesis. Ok. Sí, ahí voy, permítame que esto se trabó. Es que como tengo abierto varios programas, por eso se traba, pero ya ahí voy. Permítame. Miren, se quedó muerto esto. Ya nos quedan 5 minutos. ¿Les parece que dejamos hasta aquí esta parte? ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene por ahí su reloj? 10:29. ¿Quieren que salgamos al receso de una vez o a las 11? 10:30. 10:29. Ajá, ¿quieren que salgamos al receso de una vez o a las 11? De una vez, maestro. De una Sí, vez. Ok. Nos podemos De ir de, una cor- vez, maestro. podemos ir de corrido y salir a la 1. Bueno, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a suspender hasta aquí la sesión en lo que reacciona este apartado y nos vemos a las 11. ¿Queda claro? Mando un nuevo enlace. ¿Sí? Sí, Sí, maestro, maestro. gracias. Ok, Bueno, maestro. Nos veo a las 11.